¿Sí? ¿Está Liz? ¿Para qué? Para nada, para verla. ¿Quién eres? Me llamo Diego. ¿Cómo has entrado? El portón estaba abierto y entré. Liz está muy ocupada. ¿Estás seguro? Ella misma me pidió que viniera. Se equivocó. Y no entres así aquí, esto es privado. Vale. ¿Le dirá que he venido? Que me llame. ¿Te llamas Diego? ¿Qué más? Pregúntele a Liz. Diego, ¿qué más? Diego Maradona. ¿Te molesto? No. ¿Quién es Diego? ¿Quién? Diego, un tipo que ha venido aquí en plan chuleta. Un amigo. Ya lo sabía, pero ¿quién es? Diego, ¿qué más? No sé. ¿No sabes cómo se llama? Te he dicho que Diego. ¿Pero de dónde ha salido? ¿Lo has conocido en internet? Me lo presentó una amiga. Lo conoció en Facebook, creo. No quiero verlo. No quiero que vuelva a entrar aquí y tú no puedes salir. Son las reglas. Tienes que centrarte. Luego ya saldrás, pero de momento no te distraigas. Todo se sabe. Así que ni Diego ni ninguna persona en general. No quiero que entren. ¿De acuerdo? No te oigo. ¿Estás de acuerdo? Sí, papá. ¿Estabas estudiando? Leí el interrogatorio que me dio la abogada. ¿Te va bien con ella? Es estricta, pero sí. ¿Seguro? Sí, me gusta mucho. Bueno. Te dejo con el texto. No lo memorizo, solo me lo leo. ¿Y el colegio? No voy. Hoy es miércoles. ¿Qué haces? Nada, aburrirme. ¿Jugamos al fútbol? No, ahora no. ¿Salimos? No quiero y además la pulsera me molesta al jugar. Ponte de portera. No quiero, déjame. Si vas a la cárcel, ¿puedo quedarme con tu cuarto? Quédatelo, me da igual. ¿De verdad? Sí. Pero ahora lárgate. ¿Cómo te sientes? Bien. Normal. ¿Y tú? Bien. No iré a tu juicio. ¿Me has oído? Sí, ¿Te molesta? ni mucho menos. No podría. Por varios motivos. Tengo pacientes. Está bien, mamá. Tranquila. ¿Papá lo sabe? Sí.
Se lo ha tomado mal. Él estará allí, no estará sola. Lo sé. Te mandaré mucha fuerza. Lo sé. Hay 6 miembros en el jurado. Intenta mirarlos a todos cuando hables, aunque no sea fácil. Mira al juez, a la fiscal y también al abogado cuando te interrogue. Míralos, pero no olvides que te estarán observando en todo momento y no son personas que te quieren o que te desean lo mejor. Buenos días. Buenos días. Voy a acompañarla. Entraremos por la puerta de atrás. De acuerdo. ¿Aparco? Si quiere. No te preocupes. Podrás. Hola. Hola. ¿Vienes conmigo? ¿Cómo estás? Un poco nerviosa. No te preocupes, lo hemos preparado mucho. Todos ahora bien. Llegué a casa justo antes de las 3 de la tarde. Floga había invitado amigos el día anterior, así que no me extrañé al ver botellas por todo el salón. Después quise tomar un vaso de agua, pero todo estaba sucio. Pensé que era tarde y que tenía que levantarse y ponerse a limpiar. Y subí las escaleras. La puerta de su cuarto estaba abierta. Y cuando entré, la vi de inmediato. Fue horrible. No puedo acordarme de todo, pero tengo la imagen. Había sangre. Las sábanas rojas. También había sangre en las paredes. Y en el cabecero. Su cuerpo irreconocible. Por las heridas que tenía. Solo le perdonaron la cara. Pero nada más. Unas indicaciones para el tribunal. El registro telefónico indica que la señora Dufour llamó a la policía a las 14:52 y después llamó a su madre a las 14:54. ¿Alguna pregunta, abogado? Solo tengo una pregunta para mi clienta. Floga era su única hija. La crió usted sola y ambas estaban muy unidas. ¿Sabe si tenía enemigos? No, ninguno. Gracias. Señora fiscal. No hay preguntas, señoría. Abogada de la defensa. Buenos días. Yo también tengo una pregunta, si me lo permite. Cuando usted volvió a casa y entró a través de la puerta principal, ¿esa puerta estaba abierta? Sí, estaba abierta. Así pues, cualquier persona que viniera del exterior podía abrir la puerta principal sin tener llaves. Sí. Muchas gracias, señora. Señora Dufour, propongo que lo dejemos aquí. El tribunal le da las gracias por su testimonio. Puede volver a su sitio. Señorita Batall, ¿podría ponerse en pie, por favor? ¿Qué edad tiene? 18. En el momento de los hechos tenía... 16, casi 17. ¿Está domiciliada en Nantes, a Le Montor, y vive con sus padres? Sí, y con mi hermano. Tras los hechos, primero estuvo en prisión preventiva. Sí. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. El juez de instrucción la puso en libertad el 21 de diciembre de 2016 y quedó en arresto domiciliario con una pulsera electrónica. Sí. ¿Cuál era su relación con la víctima, Floga Dufour? Amigas, mejores amigas.
Acaba usted de escuchar el testimonio de Beatriz Dufour. ¿Podría, desde su punto de vista, relatarnos los hechos, comenzando, por ejemplo, por la noche anterior? Flogá hizo una fiesta y dormí en su casa. ¿A qué distancia se encuentra su casa del domicilio de Flogá? A unos 5 minutos. ¿Por qué no se fue a su casa a dormir cuando acabó la fiesta? Quería dormir en su casa. ¿Fue Flogá quien le pidió que durmiera en su casa? No. ¿Fue usted quien le preguntó a Flogá si podía dormir en su casa? No. Simplemente estaba cansada y me acosté. Entonces fue usted misma quien decidió dormir en casa de Flogá. Sí. ¿Y dónde durmió? En su cuarto. ¿Sabe si otras personas durmieron allí? Pensamos que no había nadie más. ¿Y por la mañana? Me levanté un poco tarde y me apresuré para recoger a mi hermano en el colegio. Cuando me fui de la casa todo parecía normal. No cerré porque no tenía las llaves. Ha dicho que se apresuró para recoger a su hermano pequeño en el colegio. ¿Podría decirnos a qué hora se marchó del domicilio de Flogá Dufour? Llegaba tarde, o sea que serían entre las 11:20 y las 11:30. ¿Y luego? Luego me monté en mi scooter y fui a recoger a mi hermano. Hacía buen día, así que fuimos al parque de Dervallière. Estuvimos 1 hora, más o menos. Después nos fuimos todos a la playa. Tenemos una casa en la Bernerie. Luego vino la policía a buscarme. ¿Le gustaría añadir algo? No, es todo. Señorita Lise Bataille, afirma entonces que ese sábado 7 de junio usted no agredió ni asesinó a Flogá Dufour. Sí, así es. Este es el estado general del cuerpo de la víctima tal y como fue fotografiado en la escena del crimen a las 15:17. El cuerpo de la víctima presentaba 7 heridas de diferente profundidad, pero todas habían sido provocadas por el mismo objeto cortante y dentado tipo cuchillo de cocina. Todas las heridas, a excepción del corte A, son superficiales. El corte A es una herida fusiforme y completamente limpia, situada en la parte posterior derecha del cuello. La posterior disección reveló una sección de la carótida interna derecha con infiltración hemorrágica. La autopsia reveló la presencia de sangre en la lengua, en la tráquea y los bronquios, en el esófago y en el estómago. Señor perito, ¿establece el crimen entre las 12 y las 13 horas? Sí. ¿Cuál es la fiabilidad de esa estimación? Cuanto más cerca estamos de la hora del crimen, más capaces somos de ser precisos. A las 15:30 los primeros signos de rigidez de los miembros superiores eran ya muy perceptibles. Así que la muerte debió producirse unas 3 horas antes, con un margen de seguridad bastante aceptable entre las 12 y las 13 horas. Solemos ser prudentes en relación con esto, pero este rango es fiable. Señor perito, el tribunal le da las gracias. Gracias. ¿Hay preguntas para la acusada en relación con este asunto, abogado? Señora fiscal. Señorita Bataille, levántese, por favor. ¿Cuánto tiempo se necesita para ir en scooter desde el número 20 de la avenida de Fresne, residencia de la víctima, hasta el colegio Arthur Rimbaud? 15 o 20 minutos. Así es, unos 15 minutos según el cronometraje realizado por la policía por petición del juez de instrucción. Es el documento D312. ¿A qué hora salió del domicilio de Flogá Dufour? A las 11:30. ¿Y cómo explica que no estuviera en el colegio Arthur Rimbaud a mediodía? Quizá eran las 11:40. Puede que saliera a las 11:40. ¿Podría decir de igual modo que puede que saliera a las 11:50, o a las 12:20, o a las 12:40? No, eso es imposible. Salí alrededor de las 11:30. No es usted muy precisa. Suponiendo que se encontrara con su hermano poco después del mediodía, ¿qué hizo a continuación? Porque aclaré al jurado que no fue hasta las 13:40 cuando fue identificada en la estación de servicio, que se halla a 20 minutos del colegio. Fuimos al parque de Dervallière. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en el parque? 1 hora. Hacía buena temperatura.
Se quedaron 1 hora en el parque. No es poco. No obstante, en su primera declaración, su hermano pequeño ni siquiera mencionó el parque. ¿Cómo lo explica? No lo explico. Habló de ello después. Sí, es cierto. Habló de ello en su segunda declaración, pasados 7 meses de los hechos y cuando usted ya no se encontraba en prisión. Esas insinuaciones son desagradables y deshonestas. No es Liz Bataille quien debe responder por su hermano, que tenía 8 años en el momento de los hechos. Señora fiscal, continúe con sus preguntas, por favor. Suponiendo que hubieran ido al parque, algo no demostrable, ¿qué hicieron luego? Como he dicho, fuimos con mi scooter a reunirnos con nuestros padres. E hicieron una parada en la estación de servicio de Villeret, donde fue identificada a las 13:40. ¿Es así? Sí. Señoría, ahora me gustaría que viéramos las imágenes de las cámaras de seguridad. Por supuesto. Señora Augier, ¿podría reproducir el vídeo, por favor? Señorita Bataille, ¿puede decirnos qué ha visto? Pagué y cuando nos íbamos, Jules quería un sándwich. Le di dinero y nos fuimos. Así es. Señoría, me gustaría que viéramos otra parte del vídeo. Se trata de la continuación de la cámara 1 en el minuto 40, por favor. Señora Augier. Señorita, le pido que mire las imágenes con mucha atención. Señora Augier, ¿podría ampliar, por favor, la imagen? Eso ayudaría a la acusada a verla mejor. ¿Tiene la costumbre de ponerse en esa postura? Estaba cansada. ¿Suele hacerlo cuando está cansada? Simplemente lo hice. ¿Cómo explica que se pusiera en esa postura precisamente en ese momento? Lo hice porque me apetecía, nada más. Señorita Bataille, si le digo que sin duda no parece que se encuentre bien en estas imágenes, ¿qué respondería a eso? Diría que estaba agotada por haber dormido muy poco. Pero no es una postura en la que suela ponerse. Señorita. Su silencio me remite a esta última pregunta. No le dijo nada a los policías cuando estaba en prisión preventiva, ni al juez de instrucción en sus 3 primeros interrogatorios, algo que sin duda se ha tenido en cuenta. ¿Qué quiere decir este silencio? ¿Estaba petrificada, conmocionada? ¿Conmocionada por lo que había visto o hecho, quizás? ¿Ha terminado, señora fiscal? Sí, señoría. Señorita Bataille, hoy ha visto, al igual que nosotros, las fotografías de su antigua amiga Floga cuando los policías llegaron a la escena del crimen. ¿Qué le inspiran estas imágenes? Simplemente díganos qué siente al recordarlas. ¿Nada? Inténtelo. No lo sé.
ido bien? Genial. ¿Irás a la cárcel? Eso espero, así no te veré más. ¿Van a meterte en la cárcel o no? Para, ya sabes que no. ¿Podría ir mañana? Eres muy pequeño. Papá, ¿podría ir mañana? Para. Eres muy pequeño. ¿Cómo ha ido? ¿Te interesa? ¿Dónde está Liz? En su cuarto. No está en su cuarto ni tampoco con Jules. Buenas noches. Disculpe que le moleste. Soy el padre de Liz. Buenas noches. ¿Está ahí? No, ¿por qué? Ha salido a dar una vuelta y aún no ha regresado. Me preguntaba si estaría con Noemi. No, no la hemos visto. ¿Le importa si hablo con Noemi? He intentado llamarla a su móvil, pero no responde. Voy a buscarla. No cuelgue. Gracias, disculpe. Noemí. Es el padre de Liz. Diga. ¿No está contigo? No, aquí no está. ¿Dónde podría estar? La verdad es que ni idea. ¿Hay algún sitio que le guste? ¿Algún bar? ¿Un bar? ¿Dónde? O cualquier otro sitio, no sé, para buscarla. Tiene la pulsera electrónica, ¿no? Podemos encontrarla. Sí, pero mejor que no. Dame el número de Paco. ¿De quién? Paco, el chico del pelo rizado. Dudo que haya ido a verle. Si no está contigo, estará con él. No lo sé. Si no es él, ¿tiene otro amigo? No. Bueno, dame su número. Fui a su casa, pero no tengo su número. ¿Dónde vive el Paco este? En la calle Verde, enfrente de la parada del autobús. Pero se llama Diego, no Paco. Vale, gracias. Ya lo he mirado. Está enchufado. No sé qué hace. ¿Se habrá ido ahora o hubieran llamado? Estará cerca. ¿Se llama a la policía? ¿Qué les digo? No lo cojas. ¿Qué dices? Me has pedido la opinión. Buenas noches. Vengo a recoger a Liz. Aquí no está. ¿Diego vive aquí? Sí, pero no está. ¿No? ¿Qué quiere? Recoger a mi hija. Sé que ha venido aquí antes. Sí, es posible. No, es seguro. No me tome por gilipollas. ¿Y el cuarto de Diego? Esa no es la cuestión. Sí lo es. ¿Dónde está su cuarto? Mire, entre y compruébelo si quiere. Bueno, ya es suficiente, señor. Por favor. ¡Jules! ¡Jules! ¡Mira! ¿Qué pasa? Han encendido
está. Debería avisar a la abogada. Ya sabemos dónde está. ¿Dónde? Noemí la he encontrado en la avenida de Frene. ¿En la avenida? Sí. Ve a buscarla. Yo estoy en la Bernerie con Jules. ¿Qué demonios hace en la avenida de Frenne? Venga, hasta ahora. ¿Te han llamado? Sí, estaban preocupados. Venga, vamos. Tranquila, ¿vale? Sí. Hablamos luego. Vale. ¿No sabes que tienes prohibido acercarte ahí? No me ha visto nadie. Noemí te ha visto. No eres invisible. Te recuerdo que llevas una pulsera electrónica. Lo sé. ¿Qué les hubiese dicho yo si me hubieran llamado? ¿Lo han hecho? No, pues no pasa nada. ¿Y qué le decimos al juez mañana si se entera? No he salido del perímetro, estaba muy cerca. ¿En qué estabas pensando? Queremos ayudarte. Pero si no quieres, no podemos. ¿Te das cuenta de lo que está en juego? Pues claro. ¿Y por qué no has respondido al juez al final cuando te ha preguntado qué sentías al ver las imágenes de Floga? Yo hubiera dicho me disgusta o me apena. No sé, hubiera dicho que no, me da igual. ¿Crees que me da igual? No he dicho eso, pero el tribunal te observa muy de cerca. Y una vez más, lo digo por ti. Cuando todo esto acabe, dejarás de decirme lo que tengo que hacer. Gracias. Liz era una niña feliz y nada reservada. Era muy comunicativa. Hablábamos y era muy cercana. No obstante, habla en pasado. Porque la muerte de Floga y todo lo que pasó después cambió mucho las cosas. Y puedo decir que, debido a esto, se ha vuelto reservada. Pero en el momento de los hechos, todo iba como siempre. Era una chica corriente, muy trabajadora y también curiosa. ¿Diría que se encontraba bien consigo? Totalmente. ¿Hay preguntas por la parte civil? ¿Abogado? No tengo preguntas. Señora fiscal. Buenos días, señor Bataille. ¿Dónde se encontraba usted la semana anterior al crimen? En casa, trabajando. ¿Y dónde se encontraba su hija? Estuvo en la casa de la playa estudiando y se marchó para la fiesta de Floga. Es decir, el día del crimen llevaba sin verla una semana. Desde el domingo anterior. Entonces, puede decir que su hija era una estudiante corriente, pero no puede afirmar que estuviera serena los días inmediatamente anteriores al crimen, dado que no la vio. Por otra parte, dice que su hija hablaba voluntariamente y que había una buena comunicación entre ustedes. ¿Conocía el conflicto que había tenido lugar entre Floga y Liz un mes antes? Sí. ¿Podría decir de qué se trataba? Floga había subido a internet un vídeo que no debía. Liz estaba furiosa, pero lo solucionaron. Sabía que el conflicto se produjo a causa de un vídeo. Sabía que se habían peleado por la publicación de un vídeo. Pero ignoraba que se tratase de un vídeo de carácter pornográfico de su hija, ¿no es así? No conocía los detalles. Entonces no hablaban tanto.
Hablábamos, pero siempre hay una distancia en la relación entre... Es importante porque ignoraba precisamente el suceso reciente más trascendental de la vida de su hija. Un suceso muy remarcable por motivos que podemos entender y que la ofendió, hirió e indignó. Le había hecho daño. Pero ignoraba la intensidad de su dolor porque no conocía el contenido del vídeo. Es su interpretación. Ahora, me gustaría que usted recordara el arresto de su hija. ¿Podría exponernos su versión de los hechos? Estábamos en la playa y vino la policía. Dijeron que los acompañara y ella los siguió. De acuerdo. De modo que no vio resistencia por parte de su hija. Fue rápido. Precisamente por eso significa que ella no se opuso. ¿No es así? Si no has hecho nada malo, ¿qué motivo hay para huir? No, simplemente podría haber preguntado por qué habían venido a arrestarla. No es habitual. Se extrañó. ¿Le parecía que estaba sorprendida? Sí, mucho. ¿De qué forma manifestó su asombro? No sé, estaba extrañada. Se le veía en la cara. Cuando se llevaron a su hija, ¿cuál fue su reacción? Le pregunté a los policías que qué querían. ¿Le sorprendió? Claro. Estaba muy sorprendido y les hizo varias preguntas. ¿Cómo explica que su hija no expresara sorpresa de modo He parecido? dicho que estaba sorprendida. Sí, pero sin embargo no expresó verbalmente su sorpresa. No importa. Señora fiscal, ¿tiene más preguntas? Sí, señoría. Tengo una pregunta más para el señor Bataille. Señor, ahora mismo, hace 2 años, que proclama a los 4 vientos que su hija es inocente. Pero en la investigación su hija aparece como la única acusada del crimen. Por tanto, si no ha sido Liz quien ha matado a Florent Dufour, díganos, ¿quién ha cometido el crimen? No lo sé. Gracias. Madre mía. Eso es. Tú haz como si no estuviera. Madre mía. Es increíble lo que está pasando. ¿Te lo estás pasando bien? Está grabando. ¿Tienes algo que decir? No, nada. Madre mía. Venga, ya está. No, termina. ¿Acaba? No, ya está. Pero qué No, mala tienes que eres. No acabar puedes esto. dejarle así. Vamos. Sí, ya lo he hecho. Ya está. Pero ya te lo lo he he hecho. hecho. No puedes dejarle Venga así. ya. Si me la has comido 2 segundos. Eso no se hace. No puedes vas a dejar dejarle así? No se ha corrido. Venga. Bueno, ya está, lo he hecho. No seas mala. Señorita Rigaud, díganos, por favor, ¿le habló Liz de su conflicto con Florent? Sí, claro. ¿Qué le dijo? Que estaba mal. Porque todo el mundo hablaba mal de ella. La llamaban puta. Perdón. Continúe, el tribunal ya tiene experiencia. Pero eso es todo. Sentía que lo hubiera hecho a sus espaldas. Que la grabara por detrás. No, eso lo vio, aunque estuviera chupándosela a Nathan. Lo que no entendió fue por qué Florent subió el vídeo a internet. En la instrucción reveló que estaba con Liz cuando ella descubrió que el vídeo estaba en internet. ¿Puede confirmarlo? Sí. Estábamos en su casa. ¿Podría contarnos qué ocurrió aquel día? ¿Cuál fue su primera reacción? Liz quiso eliminar el vídeo. Sabía las contraseñas de Florent, pero cuando quiso conectarse vimos que Florent las había cambiado todas. Entonces le dejó un mensaje pidiéndole que lo eliminase. ¿Un mensaje de voz? Sí. Porque Florent no respondía a sus llamadas. Por tanto, Florent no eliminó el vídeo. No. Liz sabía que se difundiría y se alteró. De hecho, Liz le dijo muchas cosas a Florent. Entre otras cosas, le dijo de forma muy directa, te voy a matar. ¿Qué medio utilizó Liz para decirle eso a Florent? ¿Fue de nuevo por teléfono? No, fue por Snapchat. Pero claro, no quería matarla de verdad. No, perdóneme, pero en este caso Liz Bataille no solo le dijo te voy a matar. Si nos vamos al expediente, dice textualmente que Liz Bataille amenazó a Florent Dufour escribiendo, es el documento D419, cito, te voy a matar. A continuación reincidió escribiendo de nuevo te voy a matar y por último, estás muerta. Porque Liz se estaba poniendo muy nerviosa. Es normal, yo también me hubiera puesto.
Pero fueron palabras, como cuando entre amigas nos decimos te quiero. No quiere decir nada. ¿Y cómo evolucionó el conflicto? ¿Se olvidaron de esta historia? ¿Se pasó por sí sola? ¿O al final hablaron las cosas? Lo solucionaron. De hecho, estaba con ellas cuando Liz le pidió explicaciones y una disculpa. Y Floga lo hizo. Dijo que no sabía que al subir el vídeo todo el mundo hablaría tanto de ello. ¿Y después? Hicieron las paces y todo terminó. Gracias, señorita. Usted es el joven a quien Liz le hizo una felación, escena que fue grabada y subida a Internet por Floga un mes antes del crimen. Sí, así es. ¿Podría describirnos el contexto y el estado de ánimo en el que estaban para llegar a hacer este vídeo? Tuvimos un examen. Liz dijo que era imposible que sacara menos nota que yo, y que si no, me haría una mamada. Yo saqué mejor nota. De modo que la apuesta fue idea de Liz. Sí, pero no sabía que lo haría. ¿Tenía ella la reputación de hacer fácilmente cosas así? Sabía que era espabilada. Tenía amigos que ya habían hecho cosas con ella y me lo habían contado. Pero aún así me sorprendió. En ese momento aún no tenía usted una relación con Floga. No. ¿Pero ya coqueteaban? Estábamos a punto de salir con Floga. Porque sabía que ella quería y yo me di cuenta de que me gustaba cada vez más. ¿Cómo sabía que ella quería salir con usted? Me lo dijeron. ¿Quién? Fue Liz quien me lo dijo. Ellas eran mejores amigas y fue su portavoz. Veamos. Liz le dijo que su mejor amiga quería salir con usted. Y sin embargo, Liz le hizo una felación por propia iniciativa a modo de apuesta. Y todo esto ante ella. ¿No es así? En cierto modo. ¿Cómo que en cierto modo? Bueno, sí, así es. Abogado por la parte civil, ¿hay alguna pregunta? Sí, señoría. Nathan, usted quedaba con Floga muy a menudo. Es quizás la persona con la que pasaba más tiempo. Según usted y según lo que Floga pudo contarle, ¿el conflicto se había arreglado en el momento de los hechos? En absoluto. ¿Qué le hace decir eso? Floga se había disculpado, pero Liz se negaba a perdonarla. Sin embargo, se vieron de nuevo y parecía que lo habían solucionado. Se volvieron a ver, pero no era como antes. La incomodaba mucho. ¿Es algo que usted había notado? Sí. Y ella me lo dijo. Me dijo que le daba miedo. ¿Le dijo que Liz le daba miedo? Sí. Me decía... Me da mucho miedo. Hace que me cague de miedo. Cosas así. ¿Cuándo se lo dijo? Me lo dijo 2 veces. La primera fue cuando la amenazó de muerte. ¿Se tomó en serio las amenazas? Sí, muy en serio. ¿Y le volvió a decir que le tenía miedo? Sí, la noche anterior. ¿La noche anterior al crimen? Sí. He acabado, señoría. Gracias. Señora fiscal, ¿tiene alguna pregunta? Creo que está todo dicho, señoría. ¿Abogada de la defensa? Sí. Me cuesta comprenderle. Afirma que Floga le tenía miedo a Liz. En ese caso, ¿por qué la hubiera invitado a su fiesta? Pues porque no quería empeorar las cosas. Pensaba que invitarla era lo mejor o, en cualquier caso, lo menos malo. ¿Y usted por qué no se quedó a dormir en casa de Floga la noche del crimen? ¿Por qué dejarla sola con ella si Floga le había dicho que Liz le daba miedo? Porque no podía quedarme a dormir en su casa. Mis padres me habían dicho que volviera y fue a la 1 más o menos cuando volví. La fiesta no se había acabado, pero me fui. Y de todas formas, yo no sabía que Liz iba a quedarse a dormir. Señoría, ¿podríamos visualizar el vídeo que figura en el expediente en el documento D71? Es un vídeo que fue encontrado en el teléfono de Floga Dufour. Ha sido autentificado. Y las imágenes fueron tomadas por el teléfono de Noémie Rigaud a las 23:41 del 6 de junio de 2016. Es decir, durante la fiesta celebrada en casa de Floga y, por tanto, algunas horas antes de que la encontraran muerta. Señora Uquier, por favor, ¿puede reproducir el vídeo?
Abogada, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es para el tribunal. ¿Tienen ustedes la impresión de ver a dos enemigas ahí? En ese vídeo también se puede ver una hábil estrategia por parte de Liz Bataille para dar la impresión de que su relación con Floga era pacífica. Me dirijo al jurado. ¿Tienen ustedes la impresión al ver este vídeo de que Floga Dufour tiene miedo de Liz Bataille? Era una fiesta en la que habían 30 personas. Floga Dufour no iba a huir. ¿Hay más preguntas para nuestro testigo? No hay más preguntas, señoría. Por mi parte, señoría, me gustaría que la acusada nos aclarara algo relativo a la declaración del señor Meurant. Señorita Bataille, levántese, por favor. Señorita, ¿qué sintió cuando Floga empezó a tener una relación con Nathan Meurant? Nada. Bueno, me alegré por ella. Pero el hecho de que él se convirtiera en su pareja no tuvo ninguna repercusión en su deseo. No. Estaba viendo también a otros chicos. Nunca me fijé en Nathan. ¿Pero usted tenía sentimientos por Nathan Meurant? No. ¿No sentía absolutamente nada por el chico al que le hizo una felación? No, nada. ¿Diría que usted es lo que llaman una chica fácil? ¿Cómo dice? ¿Por qué no le pregunta a Nathan también si es un chico fácil? Lo hicimos porque nos apetecía a los dos. Si hubiera sabido que sería un problema para Floga, por supuesto que no lo hubiera hecho. Gracias. ¡Te has asustado, eh! ¡Esa mierda! ¡Ven aquí! ¡No me pillas! ¡No corras! ¿Sabías que había tenido muchos novios? Sé que los ha tenido, sí. ¿Pero muchos? Ha tenido sus líos en el instituto, lo normal, como casi todas las chicas. No, pero esto es otra cosa. Por lo visto le hace mamadas a tíos que apenas conoce. Y lo cuenta tan tranquila. ¿Tú lo sabías? Esto me está superando. He tenido la impresión de que hablaban de otra persona. Y yo estaba allí, pero ausente. Tenías razón, no tendría que haber ido. No, has hecho bien. ¿Tú crees? Pues claro. ¿Qué pasa mañana? Ya no lo sé. Ni una palabra, o no habrá cuarto. Voy contigo.
Hemos analizado el cuerpo de la víctima y también las sábanas que cubrían el colchón, la funda nórdica y las de las almohadas. Y entre los restos hemos encontrado algunas huellas papilares, saliva y cabello. Y los datos coinciden del todo. En su informe también menciona las uñas de la víctima. ¿Podría hablarnos de ello? Sí, se han cogido diversas muestras con hisopos estériles en el borde de las uñas para intentar obtener posibles células dejadas por contacto. Nuestra conclusión es la misma. Es decir, que bajo las uñas de la víctima también encontraron restos. Sí, es el ADN de Liz Bataille. Por tanto, al forcejear, ¿la víctima habría arañado a Liz Bataille? Eso es una interpretación. Mi tarea es evaluar las huellas e identificar el perfil genético de estas. En este caso es el de Liz Bataille. Señoras y señores del jurado, Flora Dufour fue agredida y apuñalada 7 veces. Y el perito identificó las huellas genéticas de una sola persona. Y la huella genética, como ha dicho el perito, corresponde a Liz Bataille. Abogada de la defensa. El Ministerio Fiscal recurre a la capacidad de interpretación del jurado, por no hablar de su imaginación. Señorita Bataille, ¿confirma usted lo que nos ha dicho en todo momento de que durmió en casa de Flora Dufour la noche del 6 al 7? Sí. ¿Podría describirnos esa noche? ¿En detalle? Sí, díganos cómo transcurrió la noche. Me acosté antes que Flora. Me quedé dormida en pocos minutos. Después ella vino a dormir, se acostó y me despertó. ¿Durmieron en la misma cama? Sí, en la misma. ¿Cómo estaban vestidas? Yo solo llevaba unas braguitas porque no tenía mis cosas. ¿Y Flora? Llevaba una camiseta, pero se la quitó porque tenía calor. ¿Y por qué tenían tanto calor? Era una cama pequeña y estábamos pegadas y teníamos calor. ¿Se abrazaron, tal vez? Sí. ¿También se besaron? Un poco. Ella olía bastante alcohol y me gustó. ¿Se apretaron? Sí. Si no fue violento, ¿fue al menos intenso? Sí, cuando estaba abajo. ¿Abajo? Mientras le lamía, me cogía la cabeza. ¿La arañó? Un poco. De hecho, en la evaluación que le hicieron al día siguiente no consta ninguna contusión. Tan solo se observó un pequeño rasguño muy superficial cerca de su oreja. Así consta en el documento B111. ¿Le arañó porque gozaba? Sí, ella sentía placer y me sujetaba la cabeza así. ¿Y después? Después nos acariciamos y nos dormimos. ¿Durmieron pegadas la una a la otra? Sí, por lo menos al principio. ¿Ambas estaban desnudas? Sí. ¿Toda la noche? Sí, toda la noche. Señor perito, ¿ha observado restos de ADN correspondientes al código genético de mi clienta en todo el cuerpo de la víctima? Sí, desde luego. ¿Incluido en sus genitales? Sí, restos de saliva. ¿Está de acuerdo con que los restos hallados en el cuerpo de la víctima, en su boca y en sus genitales, son compatibles con la existencia de relaciones sexuales? Se lo confirmo. ¿Y está de acuerdo en que podría decirse que en el momento en que Flora Dufour y Liz Bataille durmieron desnudas la una contra la otra y al haber habido algunos tocamientos, era inevitable que el ADN de Liz Bataille se hallara en el cuerpo de la víctima? Sí, exacto. Finalmente, tenemos una prueba sólida que no requiere ninguna interpretación, por mucho que le pese a la defensa. El ADN de Liz Bataille era el único que se hallaba en el cuerpo de la víctima. Yo lo veo más como una prueba de cargo contra la acusada que una de descargo. Asimismo, señoría, me gustaría hacerle una pregunta respecto a la acusada. Adelante, señora fiscal. Señorita Bataille, ¿habló con Flora cuando ella se acostó o durante la noche? No. Cuando estábamos pegadas, solo dijo que le gustaba mi olor. ¿Y después? Después nos dormimos. Luego se hizo de día y salí de su casa sin despertarla. ¿Era la primera vez que hacían el amor? No hicimos el amor. Solo nos dimos placer. ¿Y solían compartir muchas noches así? Sí, a veces. Señorita, ayer nos revelaron que Flora Dufour le tenía miedo. Hoy asegura que pasó una noche con ella durante la cual se dieron placer mutuamente.
¿Comprende que sea muy difícil entenderla e incluso creerla? ¿Cómo calificaría usted su relación con Floga? ¿Eran amantes? No, en absoluto. Éramos amigas. Gracias. Señor, ¿podría decirnos cuál es su campo de especialización? Principalmente el análisis de las heridas producidas por arma blanca. Su informe es muy preciso. ¿Qué le permite afirmar que las puñaladas fueron dadas por una persona zurda? La ubicación de las heridas del cuerpo y la orientación concreta de la hoja cuando penetró en el tejido cutáneo revelan el hecho de que el objeto fue manipulado por la mano izquierda del asesino o supuesta asesina. ¿Podría decirle al tribunal las dimensiones estimadas de la hoja del cuchillo? Sí. Esta mide entre 6,5 y 7 centímetros de largo y entre 2,2 y 2,6 centímetros de ancho. Y la punta es afilada. Señoría, ¿podemos proceder a la rotura del precinto 39, por favor? Es un juego de cuchillos. Por supuesto. Señora Auquier, por favor. ¿Puede mostrárselo al tribunal? Muy bien, muéstreselo a las partes. ¿Las partes han confirmado que el precinto número 39 no estaba roto? Perfecto. Señora Augier, ¿podría usted romper el precinto número 39 y entregárselo a la señora fiscal, por favor? Señorita Bataille, ¿puede decirnos si reconoce este juego de cuchillos? Sé que es el de nuestra casa de la Bernerie. ¿Pero lo reconoce? Sí. ¿Y nota como yo que le falta un cuchillo? Sí. La instrucción ha hecho una investigación comparándolo con el fabricante y el cuchillo que falta es uno con el mango rojo. Más concretamente, un cuchillo afilado cuya hoja mide 6,7 centímetros de largo y 2,3 centímetros de ancho. Es decir, similar al detallado por el señor especialista al calcular las dimensiones del modelo que perforó a la víctima. Así pues, me dirijo a usted para preguntarle ¿dónde está el cuchillo rojo? No lo sé. No lo sabe. ¿Utilizó este juego de cuchillos durante la semana que pasó en la Bernerie antes del crimen? Sí, es posible. Lo utilizó seguro porque se encontraron sus huellas en él. Cociné algunas veces, así que debí usarlo. ¿Y el juego estaba completo? No, faltaba un cuchillo. ¿Estás segura? Sí. Es curioso, porque en una anterior declaración dijo que nunca se había dado cuenta de la existencia de este juego de cuchillos. ¿Y ahora tiene la certeza de que le faltaba uno? Sí. ¿Cómo es que ahora se acuerda? ¿Es un fenómeno familiar? ¿Las cosas van y vienen? Un poco como su hermano, que al principio había olvidado mencionar que habían pasado una hora juntos en el parque. De lo que estoy segura es de que esos cuchillos llevaban allí mucho tiempo. Es una casa de vacaciones donde casi nada está en su sitio. El cuchillo tampoco estaba en su sitio en el juego, eso es normal. Pero no se encontró este cuchillo. Una cosa es que no estuviera en su sitio y otra que desapareciera por completo. ¿Cómo lo explica? Repito la pregunta. Tras la investigación llevada a cabo por la policía, resultó que el cuchillo no se encontraba ni en el juego ni en otra parte. ¿Cómo explica que haya desaparecido? No puedo explicarlo. ¿Perdón? No he entendido lo que ha dicho. Alguien lo cogió. ¿Quién? Alguien que necesitara un cuchillo. Según parece, nadie se acuerda, aunque no es tan habitual llevar consigo un cuchillo. Quizá estaba roto. El cuchillo rojo se rompió. Cada vez mejor. No sé dónde está, ni lo vi, ni lo cogí. Señorita, tengo la impresión de que le irrita que le haga preguntas acerca de este cuchillo. Ya lo he dicho todo. Señorita, ¿es consciente de que si niega su implicación en el crimen, se priva de la posibilidad de explicar lo que desencadenó su enfado y el paso al acto criminal? Señorita Bataille, ¿confirma que es zurda? Sí, utilizo la izquierda.
Señora Bataille, su declaración aquí no estaba prevista. Sin embargo, en virtud de las facultades de las que dispongo, he accedido a la petición de la abogada de su hija, quien hizo la proposición. Le recuerdo al tribunal que usted es la madre de la acusada y que, como tal, no está obligada a jurar. Antes de que el tribunal le formule la primera pregunta, tiene la palabra. Mi hija no ha hecho nada malo. ¿Tiene pruebas concretas para respaldar su declaración? Liz estaba en el sitio equivocado, en el momento equivocado. Hagamos referencia a la personalidad de su hija, si no le importa. Ayer su marido dio una descripción de Liz y destacó lo mucho que la ha cambiado este asunto. En cuanto a usted, ¿puede describirnos la personalidad de Liz tal y como la percibe? Desde que la acusaron, Liz ha cambiado mucho. En primer lugar, que entrara en prisión fue duro para todos. Tras ese periodo, quedó aislada. Ya no tiene vida social. ¿Tiene la impresión de que se ha marginado? La situación la ha marginado. Ha podido retomar las clases por correo, así que la ha alejado de todos los demás. Es doloroso no oírla hablar. Salvo a veces con su hermano. Esa es nuestra única alegría. ¿Hay preguntas para la señora Bataille? No, no hay preguntas, señoría. Señora fiscal. Señora Bataille, ha dicho que el infortunio de su hija fue encontrarse en el sitio equivocado, en el momento equivocado. Sin embargo, ¿nunca llegó a dudar en estos 2 años? Cuando arrestan a tu hija y la encierran, cuando todos la culpabilizan, acabas preguntándotelo. Por supuesto que dudé. Por ello quise repasarlo todo. Los meses anteriores a la muerte. Su actitud antes de aquella noche, su vuelta a la Bernerie. Su estado cuando vino con nosotros. Lo he analizado todo 1000 veces. El juez me ha preguntado si tenía pruebas para mostrarle y he dicho que ninguna. No la encontré. Ningún indicio. Ninguna prueba concreta, ninguna hipótesis. Podríamos objetar que está tan segura de ello porque habla de su hija. También podríamos objetar que duda de lo que digo porque es la fiscal. Pero tienes razón. Buscar pruebas concretas es su trabajo. Gracias. Señora Bataille, me gustaría hacer referencia a algo que le ha llamado la atención al tribunal y a una parte de los aquí presentes. Su marido ha estado al lado de su hija desde el principio. Por su parte, se lo encomendó a la abogada de Liz y nos solicitó ser excusada. Tenía que trabajar. Lo comprendo. Pero generalmente, aunque la ley no obliga a ello, los familiares se organizan para estar presentes. No tengo nada que añadir. Tenía trabajo, pero está aquí. ¿Quiere eso decir que el justificante que había presentado ante el tribunal no era oficial? Señoría, la señora Bataille ha presentado un justificante en buena y debida forma. Eran como hermanas. Las vimos crecer juntas y compartieron colegio. Cuando Flora murió fue muy duro porque la queríamos. Y lo digo con todo el respeto hacia Beatriz, la madre de Flora. Pero cuando Liz entró en prisión supe que algo no encajaba en absoluto. Y de tanto pensar en todo una y otra vez llega un momento en que te das cuenta de que no sirve de nada. Me ha consumido. Todo esto nos ha hecho la vida imposible. A mí y a mi marido, pero sobre todo a Liz. Hemos intentado proteger a nuestro hijo porque es pequeño. Pero nuestra vida ha sido interrumpida por esta tragedia y no hay nada más. Lo que sufrió Flora fue horrible. Pero que Liz estuviera en el lugar equivocado no debería costarle su juventud. Yo a mi manera trato de seguir con mi vida. Vuelvo a trabajar. Sobre todo porque mi marido y yo somos profesionales y como él había dejado todo también. Probablemente sea egoísta por mi parte alejarme de esto, pero es una convicción. No somos culpables. Liz no lo es.
La vida continúa, aunque sea casi imposible. Permítame decirle algo, señora. Lo que acaba de exponernos no explica su ausencia aquí. Si insisto en eso, y voy a ser muy sincero, es porque su ausencia podría interpretarse como un abandono, o incluso como una confesión por su parte. Es cierto, se puede decir que abandoné. Porque éramos dos. Porque sabía que mi marido se mantendría firme, pero yo no podría. Sabía que él siempre estaría ahí. He confiado demasiado en él. ¿Ha abandonado a su hija? Mi hija es inocente. Por tanto, no esperaba nada de este juicio. Lo siento, pero es la verdad. ¿A qué le temía si tenía la certeza de que su hija era inocente? Pensaba que no tenía fuerzas para revivir esto una vez más. Me he dado cuenta tarde y lo esquivé. No hay otra explicación. Señora Batal, muchas gracias. Puede volver a su sitio. Señorita Batal, ¿desea añadir algo a lo que acaban de decir? Sí. Levántese. Es mi juicio, no el de mi madre. ¿Qué quiere decir? Jamás sentí que mi madre me abandonara. Ni tampoco mi padre. Son diferentes, tienen su propio carácter. Solo eso. No quiero ir a la Bernerie. ¿Por qué no? Allí se está bien. Hay que vaciarla o nos volveremos locos. ¿Qué quieres hacer? Quiero quedarme con Diego. ¿El finde? Sí. ¿Puedo? Claro. ¿En serio? Sí, en serio. Gracias. Es mayor. Gracias, colega. Jules. Jules. ¿Qué? ¿Y ese cuchillo? Pues un cuchillo. ¿Dónde estaba? En la caja de herramientas del cobertizo. ¿Qué hacéis? ¿Corráis o qué? Mira. Lo que Jules ha encontrado. Deja el cuchillo. Sin tocar nada, dime exactamente dónde lo encontraste.
¿Dónde exactamente? Sin tocar. En la caja. ¿Al fondo? Jules, es importante. Hurgué un poco por la caja y vi el cuchillo. Vale, pero ¿dónde exactamente? ¿Por encima o por debajo? Es importante, tienes que saberlo. Sé muy preciso. Abajo. Abrí y cogí el cuchillo. ¿Seguro? Sí. No toques nada, Jules. No toques. Es imposible que no lo vieran durante el registro. Ahí estaba. ¿Alguien lo ha puesto ahí? No creo. ¿Cómo ha llegado ahí? Lo peinaron todo en busca de pruebas y no encontraron un cuchillo así de grande. Parece que no. Tienes que venir al salón. ¿Qué pasa? Hola. 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 Diego, espérame fuera, por favor. Vale. Jules lo ha encontrado. ¿Dónde? ¿Dónde estaba? En el cobertizo. Sí. Así dejarán de jodernos. ¿Jodernos? ¿Eso es todo? ¿Te parece poco importante? ¿Qué hacemos con el cuchillo? ¿Dárselo? ¿Dárselo al tribunal? Pues claro, y que se lo queden. ¿De qué tienes miedo? Venga, dilo. ¿Crees que tiene mis huellas? ¿O sangre? No, no tengo miedo. Solo quería saber tu opinión. Pues ya la tienes. ¿Estás más tranquilo? Para, por favor. Si tienes más preguntas, es el momento. No, no tengo más preguntas. Perdóname. Llamaré a la abogada. ¿Puedo irme con Diego ya? No. Hablaremos con ella. Vendrá la policía judicial. No puedes marcharte. Fui al cobertizo. Buscaba un cúter en la caja de herramientas para cortar la cinta y cerrar las cajas. Y mientras buscaba en el cobertizo vi que no había ningún cúter en la caja de herramientas. Pero me acordé de que había escondido un cuchillo. Y luego mi madre me hizo muchas preguntas sobre él. ¿Habías escondido el cuchillo? Sí, fue hace mucho tiempo, cuando era pequeño. Cuando jugaba al fútbol usábamos una cuerda y la poníamos en los postes para hacer la barra transversal. Y siempre cogía el cuchillo para cortar la cuerda. Dinos exactamente cómo escondías el cuchillo. Lo ponía muy al fondo. Hay como un doble fondo en la caja de herramientas y metía el cuchillo debajo. ¿Puedes enseñárnoslo? Sí. Acércate. ¿Pueden acercarse las partes, por favor? Miembros del jurado, pueden también acercarse, por favor. ¿Puede darme un destornillador? ¿Un destornillador? O si no, un bolígrafo. Ten. Gracias. Aquí es donde metía el cuchillo. Acaba de decir dónde metía el cuchillo. ¿Quién lo metía? Yo. ¿Su hermana sabía que estaba ahí? No. Le recuerdo que tiene que decir la verdad. ¿Está seguro de que su hermana no lo sabía? Sí, ella nunca jugaba al fútbol. Las partes pueden volver a su sitio. Jules, por favor, ¿podrías volver de nuevo al estrado? ¿Hay alguna pregunta para este joven testigo? No hay pregunta, señoría. ¿Y la señora fiscal? No, señoría, no tengo nada que decir acerca de esta historia de cuchillos y de cajas que no cambian nada del asunto.
Perdone, pero el peritaje y la comprobación del cuchillo que ha exigido el Ministerio Fiscal a petición suya, señora fiscal, han confirmado que ese cuchillo no es el arma del crimen. Un error pretender hacer la pieza de convicción. Gracias, Jules. Puedes sentarte. Señorita Bataille, levántese, por favor. Querría pedirle que fuera muy precisa. ¿Qué sintió usted cuando su hermano encontró ese cuchillo? Nada en particular. ¿No sintió cierto alivio cuando el examen estableció que no se trataba del arma del crimen? Pues no, ¿Por qué? eso no cambia nada. Sin embargo, ese cuchillo desaparecido era una prueba que podría haber sido utilizada contra usted. De hecho, la señora fiscal no se privó de usarla en su contra. El cuchillo no tenía nada que ver con el crimen. ¿Dónde estaría el cuchillo del crimen, según usted? En casa seguro que no. ¿Qué le hace decir eso? Si matara a alguien no tendría el arma homicida en mi casa. ¿Qué haría entonces? No lo sé. La tiraría al mar o al Loira para estar tranquila. ¿Piensa que el arma del crimen está en el Loira? No lo sé. Si lo supiera, no estaría aquí delante de ustedes. ¿Hay alguna última pregunta que hacerle a la acusada? Ya que todo se ha dicho, declaro cerrado el debate. La Corte entra en receso y continuará con los alegatos y la acusación de la señora fiscal. Gracias. ¿Qué es la sociedad? Es el arte de estar los unos con los otros. Sin embargo, es porque represento aquí la sociedad que la actitud de la señorita Bataille me llama la atención. Señorita, su frialdad me preocupa y su silencio es realmente ensordecedor. Es verdad que hemos destacado mucho la inteligencia de la señorita Bataille. La inteligencia no es ni una prueba de cargo ni de descargo, pero ese uso de la inteligencia debemos cuestionarlo. La señorita Bataille destaca en lo que respecta al disimulo. Ha sabido guardar silencio cuando le ha interesado. Hizo hablar a sus seres queridos, empezando por su hermano, cuando necesitaba que le echaran una mano, a pesar de contradecirse con las declaraciones previas realizadas ante el juez instructor. ¿Será justa la carga por tratarse de una chica tan joven? Debo recordar que esto es trágico y que Flogha Dufour fue apuñalada sin piedad. Fueron 7 puñaladas y ni un solo arrepentimiento por parte de la acusada. Liz Bataille prefiere sumirse en el silencio, intentando muy probablemente escapar de sus propios demonios. Lo mínimo que se puede decir es que la señorita Bataille era mucho menos introvertida al mostrarse en los vídeos subidos a Internet. Liz Bataille había anunciado el crimen. Había infundido miedo a su víctima. Se cercioró de aislar a Flogha Dufour y finalmente de abrazarla en el sentido literal del término para tenerla bajo control y, por último, asesinarla sin piedad en su propia cama. Flogha Dufour no murió por obra del Espíritu Santo, ni por la de un espíritu maligno. Murió de la mano comprometida y decidida de Liz Bataille. Liz Bataille es culpable del asesinato de Flogha Dufour. Había premeditado su acto. En vista del conjunto de las pruebas, solicito en contra de la señorita Liz Bataille la pena de 15 años de prisión. Espero con confianza su decisión. Por mi parte, tengo la convicción
de que Liz Bataille no estaría hoy en el banquillo de los acusados si no hubiera mostrado esa libertad sexual, aunque bastante banal, en la que el Ministerio Fiscal ha insistido tanto. Por mucho que a algunos les disguste, a los 16 años se puede tener vida sexual. 16 años y plenas ganas de vivir y de reír que arrebataron a Liz Bataille. ¿Qué sabemos de los adolescentes de 16, 17 o 18 años? ¿Qué sabemos de sus códigos? De la relación que tienen con sus cuerpos. ¿Qué sabemos de sus deseos, sus fantasías, de sus heridas o su sufrimiento? ¿Qué sabemos de sus amistades o de sus amoríos? Sea como sea, la libertad sexual es un derecho desde hace mucho tiempo. Así que no caigan, por favor, en una acusación anticuada. El juzgado de lo penal es el más noble y el más exigente de las jurisdicciones, pero no debe destinarse al juicio moral. Si condenan a Liz Bataille, habrán juzgado, pero no habrán hecho justicia. En este juicio no se han aportado pruebas. Deberán sacar conclusiones en virtud del Código Penal. Si pronuncian su absolución, no solo harán acto jurídico, sino también un acto de carácter. Si pronuncian su absolución, rehabilitarán a una joven injustamente señalada con el dedo. Si pronuncian su absolución, afirmarán mucho más que una profunda convicción. Afirmarán el principio mismo de la justicia. Señorita Bataille, levántese, por favor. ¿Desea añadir algo al alegato de su abogada? Sí, ¿Sí? sí. Me gustaría decir dos cosas que no he dicho. La ley se lo autoriza. Tiene la palabra. La primera noche del juicio, me acerqué a la casa de Floga, en su calle. De hecho, sé que Beatriz me vio. No debía acercarme. Para empezar, porque no me estaba permitido. Y porque al hacerlo, la herí. Quería decirle que si fui, es porque la echo de menos. Y la segunda cosa que quiero decirle es que soy consciente de que no aparecí jamás desde que la asesinaron. Nunca le hablé ni le escribí. No me sentía capaz. Sabía que si la veía, vería a Floga y no lo soportaría. Le pido perdón. De corazón. Vivo con un remordimiento. Si pudiera volver atrás, no me iría de su casa. Me hubiera quedado con ella por la mañana. No puedo volver al pasado. Si ahora pudiera dar marcha atrás, iría a verla, lo prometo. Los debates han concluido. El tribunal responderá a las preguntas planteadas en el acto de acusación. El tribunal entra en receso. Levántense. El tribunal se retira. Acompáñeme, por favor.
El tribunal tenía que responder dos preguntas. ¿Es Lise Bataille culpable de homicidio voluntario contra la persona de Flogat Dufour según el artículo 221.1 del Código Penal francés? De ser así, ¿actuó Lise Bataille con premeditación? Teniendo en cuenta el contexto de los hechos y la personalidad de la acusada, el tribunal ha respondido no por mayoría de al menos 4 votos. Por consiguiente, Lise Bataille es absuelta de los cargos que pesaban contra ella.